nunca había hecho cine, es la primera vez con Fósforos y me quedó gustando un montón. O sea, yo solamente me puse a escuchar punk a la lata. Me pegué mucho a Policarpa y sus Viciosas, como a todo eso que de pronto me diera un impulso a mi personaje, a eso me pegaba. De hecho, cuando me estaba maquillando en el vestuario, todo el tiempo estaba escuchando punk y era más como eso. Hola Juliet, ¿cómo estás? Bien, súper bien, gracias. ¿Cómo te ha ido estos días? Te viste Fósforos mojados, ¿verdad? ¿Pudiste verla? Sí, menos mal alcancé una de las poquitas funciones que he tenido acá en Bogotá, pero valió muchísimo la pena. Bueno, Fósforos mojados es una película caleña de un director caleño que se llama Sebastián Duque, docente aquí de la Universidad Autónoma, egresado además de esta institución. Entonces, vamos a hablar de esta película. A mí me gustó, él fue profesor mío en alguna materia por ahí de cine publicitario y recuerdo que en ese momento la película estaba en postproducción y no sé, sentía como que él se daba mucho látigo con esta película, como que decía que había cometido varios errores como de primíparo, pues que son normales para cualquier realizador seguramente, pero viendo la película pues me sorprendí, o sea, me gustó muchísimo. No sé a vos cómo te pareció la película. La verdad a mí me gustó mucho, no entiendo por qué se dio tanto palo, claro que uno siempre se da palo cuando hace cualquier cosa, pero para mí clasifica directamente en una de las mejores pelis colombianas del año. Es intensa, es divertida, te entretiene, cuando se acaba quieres más, a mí me gustó muchísimo. Pero entonces, ¿cuáles son esos puntos como más importantes que puedes destacar? Bueno, a mí me gustó mucho una cosa que yo siempre le critico al cine colombiano y son los diálogos, que siempre son como muy plastificados, muy forzados. Y aquí los diálogos son deliciosos porque fluyen muy bien, porque nos hacen reír de una manera muy espontánea, o sea, se siente como si realmente nuestros protagonistas estuvieran tal vez dentro de un documental, no lo sé, porque los diálogos son muy naturales, a mí eso me mató, me encantó. También me gustó mucho lo sucio de los movimientos de cámara, no fue una cosa así súper limpia, el encuadre perfecto, sino acercándonos a ese mensaje punk de la película, nos dio mucho juego en los movimientos de cámara y eso también me gustó muchísimo. Después de esta breve conversación entre nosotros, pues vamos a tener una entrevista con Lucero Henao, que es una de las protagonistas de esta película. Ella interpreta a Meli en este film. Chévere que puedan quedarse y disfrutar de esta entrevista. A mí, tal vez la única cosa, no sé si negativa, pero es una percepción que tengo. Siento que el personaje femenino, en este caso interpretado por Lucero Henao, con quien vamos a estar charlando más tarde, siento que es un personaje que tiene mucho brillo cuando sale, mucho carisma. Creo que es la única que tiene como estudios profesionales en actuación, si no me equivoco. Entonces siento que eso se nota mucho en la película y a mí me hizo falta saber un poco más de ella. Me hizo falta de pronto saber sobre su vida. Sí lo sabemos de los otros personajes, pero de ella no, teniendo en cuenta que esta historia es coral. Sí, totalmente, o sea, a mí la peli me encantó, pero en esto sí flaqueó muchísimo porque tenemos una historia coral donde un personaje importante que se nos muestra desde el primer segundo en un momento desaparece y es un personaje que está en función a otro personaje. Más aquí aplicaríamos el test de Bechdel y ella prácticamente solo está ahí, spoiler, por un asunto más de amor y luego ya desaparece. Entonces sí me hizo muchísima falta porque como tú dices es un personaje con mucho impacto, con mucho carisma, que se roba el fotograma cuando aparece, así que a mí sí me hizo muchísima falta. También esta película, Fósforos Mojados, pertenece a un grupo de películas, o yo la clasificaría en un grupo de películas urbanas que han salido en los últimos años, como por ejemplo Los Nadie, también una caleña que se llama Los Hongos, creo que también por ahí hay una que se llama Los Días de la Ballena, y creo que la diferencia está en que esta película se enfoca más en lo musical y también de pronto aquí está un paralelismo con Rodrigo D, que es una película de punqueros y hablar de cine de punqueros es hablar de Rodrigo D, de Víctor Gaviria. Aunque obviamente esa película pues con un trasfondo un poco más crítico, muy diferente, porque pues, estamos hablando de la época de Pablo Escobar, donde este señor pues pagaba para tener sicarios, gatilleros, era un contexto
bastante fuerte y pues aquí digamos que son historias más como de la clase media caleña, podríamos decirlo así, pero igual es una mirada bastante interesante. No sé qué encuentras allí como de paralelismo con estas otras películas que han salido últimamente y también con Rodrigo D. Bueno, es que sin duda, como tú decías, es mostrarnos esa estética urbana y sus personajes, ¿no? Aunque aquí no se ahonda en una crítica social o no vemos como la marginalidad de los barrios, sino es más centrados en nuestros personajes, unidos por la música, por sus conflictos. Entonces es una peli un poco más cándida, un poco más amena para ver, que no es como que te ponga a pensar en un trasfondo más grande, así como las otras pelis, por ejemplo, Rodrigo de el gran referente, sino aquí es más para disfrutar. A mí me recuerda a una peli que se llama We Are the Best de Lucas Modison, que es una peli sobre tres adolescentes rebeldes en Estocolmo que dicen que el punk no ha muerto y es una peli también así como Fósforo súper agradable, que te ríes, que la pasas bien y que todo está atravesado por la música. Entonces se siente, es como, de alguna manera, si tú pudiera clasificarla, sería una película familiar, la verdad, porque es muy amena de ver. Sabes, a mí también que me gustó mucho esta película, que yo sin ser un fanático de este tipo de música, del el punk, tal vez hasta sin entenderlo un poco, cuando vi esta película me dieron ganas de escuchar punk todo el tiempo. Algo que también me pasó con Rodrigo D cuando la vi. Bueno, de hecho Fósforos le hace un homenaje a Rodrigo D con canciones y creo que hasta con alguna escena por allí. Esa esencia del punk está muy clara en la película. Bueno, yo no soy mucho de punk, la verdad, pero la peli sí me llegó, quería escuchar más música, quería, y como me fui, apenas llegué a mi casa a buscar la banda sonora y a buscar qué más había de la banda sonora total de la peli porque a mí me encantó. Pero lo que yo digo, esto es, yo sé que los personajes no son adolescentes, pero se siente como si fuera una también un poquito de coming to age y además porque las letras tampoco son así como muy derroquemos al sistema, sino lo que te digo, toda la peli va enfocada a sus cosas personales. Y eso también me gustó, esa falta de ese dramatismo con cuestiones sociales me gustó porque es más libre en cuanto a la narración de la peli. Sí, es como revélate contra lo que tú quieras. No es una cuestión. Es que esta película tiene algo maravilloso que no es una cuestión así súper heavy, súper oscura en cuanto a su iluminación, sino es algo súper disfrutable. Es algo que, de hecho, cuando yo la vi había gente de todas las edades viéndola y todo el mundo se reía y la pasaba bien, entonces es una peli que llega a todo el mundo. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Lucero Henao, Meli, en la película Fósforos Mojados. Aquí en esta entrevista ya nos habla de cómo se preparó, si tuvo algún referente desde lo actoral o si solamente se preparó musicalmente, cómo entró a la película, su amistad con los otros protagonistas, cómo ha sido enfrentarse a una cámara por primera vez, porque ella viene del teatro, ya estudió en Bellas Artes aquí en Cali. Este es su primer trabajo audiovisual o cinematográfico, entonces nos cuenta esa experiencia. Entonces quédese, sobre todo si ya vio esta película, porque seguramente va a ser muy interesante para usted. Pero antes no sé si tienes una pequeña sinopsis sobre este primer largometraje o ópera prima de Sebastián Duque. Bueno, Fósforos Mojados es una película coral que sigue precisamente a nuestra banda Fósforos Mojados en un proceso de encontrarse en sí mismos como individuos y como grupo, meses previos a tocar en el festival más importante de punk que tiene la ciudad de Cali, y aquí vemos cómo sus conflictos personales interfieren con la banda y con su música y cómo logra superar estos baches porque lo que importa es el punk. No tiene esa pinta de gamín que tenía. Recoge esos pelos y te lavas la cabeza, ¿oíste? Jurado conformado por todos estos maricas dijeron que por unanimidad íbamos a tocar nosotros en la ciudad de Cali. ¡Ah, marica,
Tenemos 6 canciones. Pues hay que montar canciones, yo diría que unos 4 días, ¿no? Quiero que sonemos bien, y ya. Pues es que están sonando bien y que no está cantando solo. La bandita está buena. Se nota que le pegan duro, pero al vocalista de tu banda le falta voz. Canta vos entonces, Meli. Marica, ¿qué te pasa? ¿No te culiaron bien anoche o qué? Hola Lucero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Víctor, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia con Fósforos Mojados? Parce, una chimba, la verdad, inolvidable. Algo que pues no pensé que fuera a tener como tanta acogida. Obviamente sabía todo el amor que se estaba poniendo en la realización, pero no imaginé tanta acogida del público. Me gustaría conocerte un poco más, entonces sé que a veces es maluco hablar de uno mismo, o bueno, eso me pasa a mí, no sé si te pasa a vos también, pero me gustaría conocerte más, entonces chévere que me pudiera hacer como un perfil tuyo. Pues yo soy actriz de teatro, estudio teatro desde el 2008, más o menos, desde muy pequeñita. Em, Ay, no, marica, yo soy re mala para hablar de mí misma, marica. Fresca que a mí me pasa igual, así que no importa, tómate tu tiempo. Bueno, está bien. No, es que, ¿qué digo? Pues nada, soy actriz de teatro, estudio teatro en Bellas Artes desde el 2008, ahora estoy estudiando la licenciatura en Artes Escénicas, ahí en la misma institución. Eh, pues ahora ando más como enfocada en la docencia, en el arte comunitario, nunca había hecho cine, es la primera vez con Fósforos y me quedó gustando un montón. ¿Qué más? No sé, mi edad, tengo 25 años. Fresca, así está perfecto. Entonces esto me da pie para hacerte la otra pregunta y es, dices que vienes de teatro, entonces me gustaría saber cuál ha sido ese cambio que más has notado o esa diferencia más radical que has notado entre el teatro y el cine en este caso. Pues, parce, yo creo que todo, pero han pasado muchas cosas en las proyecciones de la película que me hace pensar que tampoco está tan alejado. Em, pues, primero yo llegué sin ninguna pretensión. Yo no llegué a decir, no, como que yo sé de teatro, o no, es que yo soy actriz. O sea, yo llegué hoja en blanco a aprender todo, como si no supiera absolutamente nada. El cine, por ejemplo, pues no sé si todo sea igual, pero en la película había mucha preparación de actores. Fue como 1 mes y medio o 2 meses, más o menos, de preparación de actores. Entonces teníamos trabajo corporal, teníamos trabajo de improvisación de las escenas, em, todo lo grababan, había mucho también trabajo de escritura, entonces siento que ahí puede haber como una relación, pues porque en el teatro también hay mucho trabajo corporal, mucho trabajo de la voz, como que ahí siento que en la preparación se podían conectar muchas cosas, pero a la hora de la realización obviamente ya era distinto porque pues yo siempre he escuchado que en el teatro es como todo muy grande y sí, pues a nosotros nos dicen como no, es que si hay 500 personas, la persona 500 tiene que verte y escucharte y no sé qué, y siempre es como eso. En cambio acá todo era muy chiquito porque el espectador, que era la cámara, estaba al frente. Entonces todo era más natural, por decirlo así. Pero mira que en las proyecciones ha estado pasando algo muy raro, que es como estar en teatro. Por ejemplo, voy a contar aquí algo que nos pasó en Pereira, en la proyección de Pereira, y es que, marica, empezó la película y, parce, la película no sonaba. Parce, no sonaba, o sea, sonaban como los diálogos, pero la música, que es como de las mayores atracciones de la película, no sonaba. Y todos nosotros allá como, oh, marica, ¿qué pasa? Y yo le escribí a Sebas como, ve, Sebas, ¿qué está pasando? Porque se escucha súper raro. Y él dice que no, yo estoy acá en la cabina atrás. Y yo, no, marica, me fui para la cabina, yo nunca había entrado en una cabina de cine y todos nosotros allá súper embollados sin saber qué botón poner, el técnico también no sabía qué era lo que pasaba. No, marica, o sea, todo estaba mal. Y yo le decía a Sebas, yo como que, parce, esto se parece mucho al teatro porque estamos jugando acá en la cabina con lo que está viendo la gente en este momento.
Qué interesante esa anécdota. Me da pie también para preguntarte cómo fue esa experiencia viéndote ya en pantalla, cómo te sentiste allí. Pues la verdad, súper mal. Yo quedé en shock, o sea, yo no sabía qué pensar, qué hacer. Yo decía, yo me veo así, yo hablo así, en serio. No, yo salí con una cara de shock y Sebas me decía fuera como no te gustó y yo sí, marica, me encantó, pero yo no sé cómo aceptarme, o sea, no sabía cómo aceptarme en ese momento. Eh, y yo escuchaba que la gente se reía y de todo, y yo decía como que no, yo temblaba del susto, yo decía como, ¿qué es esto, marica? Ya después de verla un par de veces más, ya me fui acostumbrando. Porque sí, es muy extraño ese enfrentamiento, ese primer enfrentamiento es súper raro. ¿Pero te sentías intimidada, algo así, o es más por otro lado? No, sí, sí me sentía como intimidada, como que no sabía cómo afrontar mi imagen allá y que todo el mundo también la estuviera viendo. Era muy extraño porque uno en el teatro pues se ve, pero no se está viendo de esa forma. Entonces, yo siento que era como, es más efímero. Esto ya está ahí y no, yo no sabía cómo enfrentarlo. La verdad, la primera vez me dio durísimo. Pero ya después, ya incluso ya me la vi completa, porque no me la quise ver completa Ah, o y sea, todo. las primeras veces no fuiste capaz de verla No, completa. yo me salía, me tomaba una birrita afuera con los muchachos, me fumaba un pucho y tal, y hablábamos y no sé qué, pero casi no me la veía completa. Eh, y ya luego ya me la veía completa, era como, oh, qué chimba, oh, mira esto, y me acordaba de cosas y ya era como una interacción mucho más amigable, pero la primera impresión sí fue un choque para mí. Leí por ahí que vos sos de Jumbo, entonces... No, marica, no soy, yo también leí eso. Ah, bueno, entonces está chévere aclararlo porque en varias partes leí que eras de Jumbo, entonces me quedé Yo como... también lo leí, yo qué puta, no sé de dónde sacaron eso, Ah, pero bueno, no. entonces hagamos esa aclaración, sos de aquí de Cali. Y yo soy de Cali, recaleña. Entonces yo creo que de pronto la confusión es porque tal vez Sebastián tuvo un lapsus y de pronto dijo que el único que era de Cali era uno de los muchachos y Y bueno, además, y me inventaron como un lugar de nacimiento por ahí. bueno, entonces aquí borro una de las preguntas que tenía porque justamente te iba a preguntar cómo era esa relación ahí con esa ciudad que, bueno, es una ciudad mucho más pequeña y eso, pero bueno, sos de aquí de Cali, mejor dicho. Sí, sí, sí. ¿De qué barrio? ¿O dónde De, creciste, man? en Ciudad Modelo, crecí en Ciudad Modelo. Entonces, bueno, más bien te la cambio y te hago la siguiente pregunta y es ¿cómo ha sido tu relación con el punk? Porque, bueno, esta película trata sobre eso. Es una película muy musical, como remarcabas ahorita con la anécdota chévere que nos contaste. Pero, bueno, ¿cómo es tu relación con este estilo de música, con este género? Porque ahí te ves súper bien. A mí me encantó tu personaje, pero no sé si de pronto antes de la película ya habías tenido alguna relación con esta música. Bueno, yo escuchaba punk, pero yo creo que no lo había vivido de la manera en la que lo viví en la película y en la manera en la que ahora lo vivo. Y pues yo no me encasillo como en un género, sino que yo creo que yo escucho de todo. Entonces no era como que yo dijera, ay, sí, yo soy punkera. No, escuchaba la música, pero no lo vivía como lo viví en la película y como lo vive el personaje. Em, pero no, brutal. O sea, todo lo que aprendí del punk en la película me cambió mucho la visión de que yo tenía sobre los punkeros, porque yo escuchaba el punk, pero yo decía como, wow, llegar a tener la forma de vida de un punkero, no, porque yo estaba encasillada en la decadencia, en las drogas, en que los punkeros normalmente decían que se tiraban a la calle, en Una visión Rodrigo. un poco cliché, como muy Exacto, y yo tenía, prejuiciosa. sí, total, entonces yo escuchaba la música y me encantaba la música, pero yo decía, yo o sea, como que no pasaba a vivir el punk. Entonces, realmente todo el proceso que yo viví con la película fue como, puff, como, marica, esa imagen ya tan tachada que tenemos de cierto género, de ciertas personas, de todo como eso, como esa imagen tan de Rodrigo D.
Ahorita me mencionabas más o menos cómo había sido el proceso. Creo que, bueno, también Sebastián en alguna entrevista por ahí cuenta lo mismo que tú estás contando, y es que tuvieron coach pues de actuación, también la cuestión musical. Pero quiero preguntarte exactamente cómo entraste a este proyecto, cómo te vinculaste, si te tocó hacer casting y cómo crees que te aprobaron para que hicieras este papel. Bueno, mira que el casting original, que es lo que cuenta Sebas, es que él mandó a Fagua, o sea, contrató a Fagua Casting y a Salim para encontrar gente con el perfil en la calle, en calles de Cali, en Palmira, en pueblos cercanos, pero por error la Secretaría de Cultura, creo que fue, lanzó el casting abierto. Y yo llegué por ahí, por ese error. Yo me inscribí y me contactaron, tuve varios llamados, tuve como 4 o 5 creo, con diferentes personas. El último casting que hice fue justamente con los 4 chicos, pues con los 3 chicos que protagonizan la película. Y en ese casting me dijeron pues que yo ya quedaba. Pero ¿crees que te eligieron por algo en particular? Ellos estaban buscando exactamente qué y qué encontraron en vos, qué vos sentís. Pues eso es una película sobre los amigos de Sebas, ¿no? Entonces yo creo que él estaba buscando también cosas que tuvieran la energía de esos personajes que él había creado. Creo que tal vez fue eso, esa energía que yo tenía, y incluso en el rodaje la gente me decía que me parecía mucho a Meli. Entonces yo creo que fue eso, que tal vez le recordé algo de la energía o del físico, o le gustaba la manera en la que pues yo estaba haciendo las cosas. Ah, ok, entiendo entonces que este es un personaje que en realidad existe. Sí, los personajes existen de verdad. Esta es una película que trata mucho sobre los amigos de Sebas. ¿Pero vos tuviste la oportunidad de dialogar con esta persona o fue más o menos como que no había esa necesidad de pronto? Sí, sí, ella estaba en el rodaje, entonces yo compartí mucho con ella. Y era una persona increíble y era muy chistoso porque también le gustaba ponerse brillitos en la cara como a mí. Entonces como que en ciertas cosas que parecen muy tontas yo me identificaba mucho con ella. Esto es una interpretación más bien personal y es que, bueno, no es porque esté charlando aquí yo con vos, pero siento que de los 4 personajes, el tuyo tiene demasiada fuerza, tiene demasiado brillo y creo yo que puede ser porque eres la única de pronto actriz profesional, no sé si es la palabra indicada porque tengo entendido que los otros son más actores naturales, no sé si sea por eso. Entonces me dio esa sensación de que tu personaje pudo haber tenido como un poco más de protagonismo. ¿A vos te pareció de pronto lo mismo? Pues primero, gracias. Y pues, parce, la vaina es que yo presenté el personaje de Melissa y Melissa era un personaje secundario. Entonces fue en el proceso de la película y de los ensayos y de toda la preparación de actores que Sebas empezó a tomar la decisión de incluirme cada vez más hasta llegar a lo que hay en la película, pero de hecho Meli no salía ni siquiera tanto. Ah, ok, eras más secundaria todavía, mejor dicho. Y Meli era secundaria, si no estoy mal salía como en 2, 3 escenas, una cosa así. Y fue en el proceso de preparación y en el proceso de hacer la película que Sebas como dijo, no, pues Meli va en todo. Y de hecho hay muchas escenas que pues no se incluyeron ya, más como por mantener la fuerza del personaje, pero explicaban un poco más lo que pasaba con ella. Pero en el guión original ella no sale tanto. Entonces fue un personaje que fue tomando fuerza realmente en todo el proceso. Y no sé, no creo que sea como por lo de actriz porque yo no me considero como actriz profesional. Y pues yo supongo que eso es como una profesión que uno nunca termina de aprender. Y como te dije, yo llegué en blanco porque era un lenguaje que yo no conocía. Ujú. Entonces yo no llegué allá como, no, yo sé esto y voy a hacer esto por tal método y no sé qué, no, para nada. Yo llegué allá re en blanco y decía como, voy a aprender lo que tenga que aprender y todo lo que ellos me enseñaban, la manera en que ellos me dirigían, en donde me guiaban, yo por ahí me iba. O sea, yo no hacía como, como más y, ay, no voy a coger el recurso que aprendí por allá en el 2000 para nada. Yo iba a aprender todo lo que tuviera que aprender de ese lenguaje que era súper desconocido para mí.
Igualmente siento que entre los cuatro hay mucha química. ¿Sientes que de pronto eso se debió a la convivencia que se armó? Tengo entendido que ustedes estuvieron viviendo en un hostal, en un hotel aquí en Cali. No sé si eso tal vez pudo servir para que haya o se sienta tanta química entre los cuatro. Sí, sí, de hecho nosotros salíamos a parchar mucho después de los ensayos y de todo, nos volvimos como muy, muy amigos. De hecho, ahí en el hostal solamente vivía Joy y vivía Sig, que son los que viven en Palmira, entonces los trasladaron acá al hostal, pero los cuatro manteníamos allá metidos, era como si fuera igual de los cuatro. Pero sí, nosotros conectamos muy bien, además también por los entrenamientos que teníamos que hacer como todo el tiempo juntos, entonces conectamos muy, muy chévere. Y de hecho, los primeros que conectamos fueron Sig, Steven, que es el que toca la batería, Sig, que es el que tiene la cresta, Sí. y Cas, el que toca la batería, y yo. Y ya después se incluyó Joy porque él era un poco más tímido. Hay una escena muy bonita que ustedes están caminando por ahí, por el centro, por el bulevar, y luego llegan a un lugar donde está Héctor Lavoe ahí en la pared, como en un mural. Y creo que tú dices algo como que Héctor me está coqueteando, algo así. Esa escena me pareció muy, muy chévere. Pero quiero preguntarte por si tienes alguna anécdota en específico que viendo la película vos como que recordabas como que, yo de esta escena me acuerdo porque pasó esto y esto. No sé si tienes algo por ahí. Pues mira que las escenas eran súper largas. Sebas nos dejaba hablar y hablar y hablar y caminar y hacer un poco de cosas hasta que a él le gustaba cómo iba cogiendo el ritmo y luego nos decía como, vos dijiste esto, tratemos de retomar esto y ahí ya armábamos nuevamente como la escena que iba a quedar. Pero las escenas eran súper largas, marica. Yo me acuerdo que ese día nosotros nos fuimos caminando, fue desde el principio del bulevar hablando mierda, hablando mierda. Luego nos sentamos allí enfrente de Héctor, que a ese Héctor a mí siempre me ha parecido muy gracioso, con ese ojo todo picho, me parece increíble. Y siempre les decíamos como, parce, es que parece que estuviera coqueteando porque está como picando el ojo, pero de lo mal que estaba como pintado ahí, yo no sé. Y sí, como que íbamos hablando y hablando tanta mierda que a veces yo no me acuerdo de muchas cosas. Sebas incluso en esta semana me mandó videos de vainas que no habían salido y yo como que, parce, yo no me acordaba de todo eso, porque claro, él nos dejaba y nos dejaba muy, de alguna manera muy libres y nos demorábamos un montón. Hay escenas, por ejemplo, la escena de la pelea que duró 45 minutos y luego ellos ya sacaron las partes que más les gustaban. Pero no, anécdotas en esa película igual muchísimas porque todo era muy parchado, marica, uno no sentía como que, como que voy a ir a trabajar o voy a ir a hacer una película, no, marica, uno iba a parcharse, a pasarla bien, a reírse, a joder, entonces, no, pues anécdotas yo creo que un montón. O sea, entonces entiendo que el guión no era de hierro, sino que ustedes le podían dar como ese toque y cambiar algunas palabras, más o menos lo que te entiendo. A nosotros no nos pasaron un guión como con textos ni nada. Sebas dice que la película era mucho de guión porque a nosotros nos dieron como la línea temporal, como las cosas que tenían que suceder. Pero nosotros nunca recibimos un papel como, tenés que decir esto. No, era más una interacción entre tiene que pasar esto, tú qué harías, tú qué dirías. Entonces, sí era de alguna manera muy libre, pero las escenas, como que las situaciones que tenían que pasar, pasaban. Lucero, un poco para ir terminando ya la conversación, esta es la ópera prima de Sebastián, ¿cómo fue esa relación con él? ¿Cómo percibes a Sebastián como director? Sebas es increíble. Sebas es increíble como persona y como director, marica, porque él sabía, creo que sabía la película que quería y tomó los pasos indicados para realizarla. Entonces él, por ejemplo, sabía que los actores eran una parte muy importante y le dedicó un montón de tiempo, creo que incluso más que el rodaje, duró más la preparación. En cuestión de ya el rodaje, él nos tenía mucha paciencia, sabía cómo hablarnos para que nosotros llegáramos a donde él quería que llegáramos. En medio de la libertad siempre nos dio el camino, nunca nos presionó
de una forma molesta o grosera para que alcanzáramos un objetivo. Siempre fue como muy amable, o sea, fue como un amigo. Vos no sentías como, obviamente sí estaba la imagen del director, actriz, pero no lo veías como una imagen a la que de pronto le tuvieras miedo o tuvieras miedo de hablarle sobre algo que estaba pasando o algo que de pronto no te cuadrara con tu personaje o un vestuario que quisieras proponer. No, él siempre era como un amigo muy abierto a escuchar, muy paciente. Si de pronto alguno tenía una crisis durante el rodaje, él estaba como ahí pendiente. Entonces siento que todo fue muy ameno, o sea, pues nunca tuviste como una presión o algo así, no, para nada. Entonces yo siento que lograr eso como director yo creo que es súper difícil. O sea, como te digo, yo no sé mucho de cine, pero yo creo que son pocos los que pueden guiarte con tanto amor y tanta paciencia. ¿Tuviste algún referente en cuanto a actuación? Ahorita mencionaba a Rodrigo D, creo que hay muchas referencias dentro de la película, pero entonces no sé si para tu interpretación también tuviste en cuenta a Rodrigo D o qué otras películas o qué de pronto otras actrices tuviste en cuenta a la hora de interpretar este personaje. Mira que es muy cagada porque no. O sea, yo solamente me puse a escuchar punk a la lata. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué bandas Pues, escuchaste? me puse a escuchar mucho punk a la lata, bandas en español más que todo, casi no escuchaba nada en inglés. Me pegué mucho a la Policarpa y sus Viciosas, como a todo eso que de pronto me diera un impulso. A mi personaje, a eso me pegaba. De hecho, cuando me estaba maquillando en el vestuario, todo el tiempo estaba escuchando punk. Con Sig hablaba mucho sobre punk. Me puse a investigar mucho sobre la cultura punk y era más como eso, no tanto como ver películas o pegarme a un personaje o ver a alguien o nada, sino como tratar de vivir lo que de pronto viviría el personaje. Y si pudieras definir el punk en una sola palabra, ¿cómo la definirías ya con esta experiencia? Parce, sería como estamos vivos, algo así, como estamos vivos y lo podemos hacer por nosotros mismos. Bueno, Lucero, de verdad muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Te deseo lo mejor en tu carrera. Yo, como te repito, no es porque esté charlando con vos, creo que hiciste un trabajo fantástico, entonces espero verte próximamente, ya sea en teatro o en próximas películas. Gracias por acompañarme. No, parce, gracias a vos por la invitación y qué chimba que te haya gustado. Esto es Oiga Vea Podcast. Oiga Vea Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y aquí entre amigos, compañeros y colegas tertuliamos y debatimos sobre lo mejor del séptimo arte. Un podcast de Jambrina Cultural en alianza con Acracia Cortometraje.